Buenas tardes, Gerardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Elia. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Pues hemos hablado en los últimos años, meses, de corrupción, de impunidad, de falta real de acceso a la justicia, y en este índice que ustedes presentan en estos momentos, pues lo confirma con datos. Coméntenos de qué va este índice. Sí, mira, este es un índice que lleva ya 2 años de que salió el primero en 2015, y lo que tratamos de medir con una fórmula econométrica es la estabilidad de los países, las capacidades y el funcionamiento que tienen en materia de seguridad, justicia, sistema penitenciario y derechos humanos. La impunidad recorre a todos estos sistemas, es por lo cual es un problema multifuncional, multidimensional y multiresponsable, ¿no? Empieza desde que un delito es cometido hasta que es castigado, y por lo tanto es responsabilidad tanto de los policías, de los cuerpos de seguridad, pero también de los aparatos de justicia. Entonces, con indicadores que nosotros recabamos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es que pudimos construir este modelo estadístico para entender la capacidad que tienen los países para enfrentar el problema de la impunidad, de que los delitos que se cometen sean castigados. Maestro Gerardo, los saluda Jesús González, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Preguntarle, ¿en qué debe avanzar México? Porque lejos de ver que camine por el buen camino, vemos que empeora. ¿Qué es lo que debe realizar México, lo que deben hacer las autoridades? Mira, puede sonar paradójico, ¿no? Por tanta información que hemos recibido de todo lo que ha invertido en México en materia de seguridad y justicia, sigue siendo insuficiente. Los países europeos, por ejemplo, los países miembros de la OCDE, invierten al menos el 4% de su PIB en seguridad y justicia. México no invierte ni el 1% de su PIB. Y esto se ve reflejado en que no tenemos instituciones fuertes en el ámbito de seguridad y de justicia. Un dato, solamente hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes en México, mientras que a nivel internacional el promedio es de 17. Imagínate un estadio Azteca. Nosotros podemos medir lo mismo Croacia que Estados Unidos, un país chiquito que un país grande, pero si lo hacemos una tasa por cada 100,000 habitantes como el estadio Azteca, podemos ver cuál es la capacidad que se requiere frente al tamaño del país. México ya es un país de al menos 125 millones de habitantes y necesita crecer en esa proporción el número de policías y de jueces. México tiene 4 veces menos jueces que los que se tiene a nivel internacional. ¿Y eso qué genera? Corrupción, Jesús. Jesús, cuando tú piensas en un estadio Azteca, puede haber delitos como robo de celulares, peleas, bofetadas, cualquier tipo de delitos cuando hay una conglomeración de 100,000 personas. Ahí vas a necesitar un número de policías para atender esos problemas de seguridad, pero también vas a tener la necesidad de tener un porcentaje de ministerios públicos y de jueces que administren la justicia después de que se cometa un delito. Entonces, México no tiene todavía las capacidades suficientes, sobre todo en el ámbito local. Ahí está el mayor déficit. Maestro, sobre esto que nos comenta, pues abundar un poco, ¿qué es lo que refleja esta falta, pues tanto de inversión como de capacitación o de colocar personas que puedan ser garantes de la justicia en nuestro país? ¿Qué refleja al exterior esta situación y sobre todo, pues entre qué países nos colocan entre los más, donde más se genera impunidad en el mundo? Sí, mira, ahorita este índice nos colocan del lugar 58 que estuvimos hace 2 años al lugar 66. Y perdimos lugares porque incluimos más países en la muestra de estudio. Nosotros compartimos el penoso 4º lugar de impunidad de los países que pudimos medir porque tienen información. El peor es Filipinas, le sigue la India, Camerún y después México. Lo que es importante también reconocer que México es el país que tiene los mayores niveles de impunidad o problemas o capacidades
funcionales y estructurales para llevar a cabo la justicia. Estamos inclusive por atrás de Venezuela, de Colombia, de Perú y de Brasil. Maestro Gerardo, ¿cuál sería el llamado a las autoridades? ¿Que realicen mayor inversión o que tomen otro tipo de acciones? ¿Qué es lo que les dice? Mira, sí, nosotros decimos, tenemos que analizar, sentarnos a analizar cuantitativamente cuántos jueces, ministerios públicos y policías se necesitan a lo largo del país. Pero no solamente es una inversión para contratarlos, necesitamos que ganen bien, tanto los jueces como los policías, como los peritos, como los criminólogos, necesitan ganar bien y que tengan verdaderas carreras profesionales para ejercer su función. Entonces necesitamos que funcionen bien, que estén bien preparados, que tengan servicios profesionales, que sus familias tengan la garantía de que si mueren en el ejercicio de su función, jueces, magistrados, ministerios públicos, haya la garantía del Estado de que van a respaldar su actuación. Entonces, es un plan de largo plazo. Hemos visto cómo se han perdido miles de millones de pesos en programas que no funcionan, que están repetidos, que nada más sirven para tirar el dinero a la basura. Donde el Estado tiene que invertir es en las dos funciones en donde supuestamente todavía tiene el monopolio del ejercicio de sus autoridades, judicial y seguridad. Son las dos facultades que el Estado todavía no debe de claudicar en su responsabilidad. Maestro, otro eje de análisis que nos comentaba hace unos momentos es el de los derechos humanos. ¿Cómo afecta esta violación a los derechos humanos, no atender la violación a los mismos en nuestro país, pues a robustecer este panorama de impunidad? Mira, en toda la literatura que revisamos sobre cómo medir cuantitativamente el problema de la impunidad, nos encontramos con el tema que cuando se presentan en los países violaciones serias a los derechos humanos, es porque el país está cayendo en una espiral de impunidad que se debe de evitar. Entonces, por eso para nosotros es muy importante tener en el radar como una variable de alerta el tema de los derechos humanos. Y lo hemos visto. En donde se ha descompuesto el Estado en algunas regiones del país, se han presentado estos 4 delitos que creemos son los de lesa humanidad, son los que nos lastiman a todos como humanidad y reflejan un estado de descomposición terrible, que es tortura, desaparición, ejecución extrajudicial y encarcelamiento político. Lamentablemente en los últimos años hemos visto la aparición o el crecimiento de estos 4 delitos. Y si le sumamos, por ejemplo, y eso no lo medimos, porque la correlación es prácticamente perfecta, donde hay impunidad también hay violaciones serias al ejercicio libre de la profesión del periodismo. Lo vimos en Tamaulipas, lo vimos en Veracruz, lo vimos en Michoacán. Entonces, donde no hay garantías del ejercicio democrático de las libertades, va a haber problemas de impunidad. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por sus comentarios sobre este índice que presenta la Universidad de las Américas Puebla. Muy importante lo que nos señala sobre estos ejes que pues robustecen y generan impunidad en nuestro país, que pues nada más pero nada menos nos coloca en el número 1 en la Organización de las Naciones Unidas como el país más impune. Es lamentable y por supuesto vamos a dar seguimiento pues a las cartas que tomen ese sentido de las autoridades, porque no hay pretexto, ahí están ya las estadísticas, ya ahí están los datos, los elementos, pues para poder impulsar políticas estrategias o lo que se tenga que hacer para pues disminuir este índice. Así es, Elia. Pues muchas gracias por la invitación. Saludos, Jesús.